Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 2 de noviembre del 2014 y estos son nuestros titulares. El Papa ha recibido esta semana a los líderes de los principales movimientos del mundo y ha reivindicado ante ellos el derecho de los pobres y su rechazo ante el comunismo. El cardenal George de Chicago ha pedido a los católicos que se opongan a la deportación de los niños que han entrado de ilegales en el país, tal como quiere hacer Obama. Cada 5 minutos asesinan a un cristiano en Irak o en alguna otra parte del mundo, siendo los musulmanes los principales autores de este crimen. Una diócesis italiana, la de Udine, ha querido zanjar la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar. Les he explicado a sus fieles, para evitar la confusión, que son adúlteros sin comunión. Un estudio sociológico sobre los clérigos de la Iglesia anglicana es demoledor. La mayoría es abortista, un 2% no cree en Dios y el 16% no está seguro. Defiendo a los pobres y por eso me llaman comunista. Esto es lo que ha dicho el Papa Francisco ante los líderes de los movimientos que se han reunido en Roma y que han sido acogidos en el Vaticano. Tierra, trabajo y vivienda fueron las peticiones que el Papa realizó hoy durante su reunión con los participantes del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en el que se abordan temas como la pobreza o la exclusión social. En el acto participaron representantes de un centenar de organizaciones de base de todo el mundo. Francisco, en primer lugar, se congratuló de recibir en el Vaticano a los representantes de unos pobres que no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella, que no esperan la ayuda de cualquier organización humanitaria. En un encendido discurso que resonó entre los muros del aula vieja del Sínodo, aseguró también que por sus peticiones en ocasiones es tachado de comunista. Sin embargo, rechazó inmediatamente esta calificación al recordar que el amor por los pobres está en el centro del Evangelio. Este encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes tienen los pies en el barro y las manos en la carne. Tienen olor a barrio, a pueblo, a lucha. Queremos que se escuchen vuestras voces, que en general se escuchan poco, tal vez porque se tiene miedo al cambio que ustedes reclaman, dijo. En relación con la tierra, Francisco agradeció a las decenas de campesinos presentes en el acto por custodiarla y mostró su preocupación por la ecología, tema capital de su próxima encíclica. Calificó de escandaloso el desecho de toneladas de alimentos que supone un verdadero atentado contra el derecho inalienable de la alimentación. Sobre el derecho a la vivienda, el obispo de Roma reclamó una casa para cada familia y criticó con rotundidad el hecho de que las vanidosas ciudades actuales ofrezcan placeres para una minoría feliz y en cambio nieguen el techo a miles de vecinos. También llamó a la integración de las periferias en las ciudades. Por último, se detuvo con especial ahínco en la dimensión del trabajo y recordó que no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. En este sentido, atacó a aquellos sistemas económicos y sociales que ponen los beneficios por encima del hombre, un fenómeno propio de su predicada y criticada cultura del descarte. En el acto estuvo presente el presidente de Bolivia, Evo Morales, en calidad de líder indígena de la etnia aymara. El mandatario sudamericano se reunió posteriormente con el Papa de modo informal y como gesto de apoyo para la mejora de las relaciones entre las autoridades de su administración y la Iglesia boliviana. El cardenal George, administrador apostólico de la Archidiócesis de Chicago, ha hecho un llamamiento a los católicos para que se opongan a la deportación de los niños centroamericanos llegados en este año a este país. En un mensaje que fue leído durante una vigilia celebrada en la Plaza Federal del centro de la ciudad, el prelado llamó a las personas de fe a desafiar a cualquiera que avive la hoguera de la discriminación y del alarmismo. Esos niños inocentes son usados como peones de un juego político. Tenemos que enfrentarnos a quienes han insistido en devolverlos a sus países de origen, afirmó el cardenal, quien prometió que la Iglesia trabajará para cuidarlos y asociarlos con familias amorosas y cariñosas. El cardenal, que dejará de estar al frente de la Archidiócesis de Chicago el próximo 18 de noviembre tras renunciar por enfermedad, cáncer, reclamó además la aprobación de una reforma migratoria integral y compasiva, que remedie los abusos que provocan las deportaciones que destruyen a nuestras familias.
El Centro para el Estudio del Cristianismo Global en los Estados Unidos ha decretado que cada año son cerca de 100.000 cristianos los que mueren a causa de su fe, siendo los sacerdotes las principales víctimas de este crimen. Solo por nombrar algunos de los países donde se produce la persecución islámica, se puede citar a Irak, Siria, Nigeria, Camerún, Sudán, Pakistán, Somalia y Egipto. En ellos, ancianos, mujeres, hombres y sus hijos cristianos viven en condiciones de inseguridad total. Son expulsados de sus hogares, encarcelados por blasfemia y brutalmente asesinados. A veces, durante las celebraciones litúrgicas, se incendian iglesias. Las niñas son secuestradas, forzadas a casarse, violentadas. Irak es uno de estos países donde ser cristiano es una sentencia de muerte en muchas zonas del territorio. Los sacerdotes misioneros son allí un objetivo prioritario para los yihadistas. El patriarca caldeo Luis Rafael I Sacco considera que para vencer la violencia ciega de los yihadistas del Estado Islámico se necesita un frente común de iraquíes, cristianos y musulmanes, aunque reconoció que de momento prevalece el miedo. Hay que salir a la calle y testimoniar lo que es el verdadero Islam, dijo el patriarca, y dejar en claro que la actuación de los terroristas no es la religión de Mahoma. El patriarca cree en los líderes religiosos que rechazan la violencia de los terroristas. Sin embargo, añadió que esta falta de coraje en el condenar los ataques, la barbarie y la brutalidad de los yihadistas no ayuda. Por esta razón, indicó que se necesita un rechazo público, fuerte, claro y la condena de la violencia contra inocentes golpeados solo porque profesan otra religión. En cuanto a la situación de los refugiados y los cristianos iraquíes, el patriarca de Bagdad y presidente de la Conferencia Episcopal de Irak dijo que tenemos una necesidad urgente de viviendas y alojamiento. Hemos alquilado muchos, pero no los suficientes, y la situación es probable que empeore con la llegada del invierno, la lluvia, la nieve y el frío. No es posible sobrevivir a esto. La diócesis italiana de Udine ha tomado posición en la cuestión de los divorciados vueltos a casar, reafirmando la doctrina católica de siempre y rechazando las tesis de la cuestión Casper Forte. Entrevistado por el semanario diocesano La Vida Católica, Monseñor Guido Genero, vicario general de la Archidiócesis udinense y doctor en teología, explica la postura de su iglesia local en una entrevista titulada Un sínodo especial, adúlteros sin comunión. No se puede cerrar un ojo sobre la verdad, sobre la doctrina, si queremos respetar el Evangelio y el Magisterio. Cada sacramento presupone la frescura del bautismo y de la confirmación, que se adquiere con la Santa Confesión, también la Eucaristía, lo que muy a menudo se olvida. Para abordar el tema de la comunión a los divorciados y separados, que hoy se admite, nos encontramos con el paso obligatorio de purificación y de confesión. La confesión, a su vez, presupone el recibimiento del perdón, y el perdón se recibe si se da vuelta a la página, si se renuncia a la condición del pecado. Entonces, un separado o un divorciado para comunicarse tiene necesidad, como cualquier otro pecador, de confesarse y de estar dispuesto a cambiar de vida. ¿Esto qué cosa significa? Que debe renunciar a la convivencia que muy probablemente está practicando. ¿Lo hace? Bien, retoma arrepentido el primer vínculo, el matrimonio sacramental, si lo ha celebrado, o a una situación de no vínculo, pero normalmente no es así. Reivindican la comunión y tal vez la eventual absolución en la eventual confesión, pero continuando con la situación de pecado. En el sínodo también se ha mencionado de modo autoritario la creatividad. Sinceramente no entiendo lo que se intenta decir específicamente. En el testimonio del Evangelio no se puede ser muy creativo. Por ejemplo, Jesús condena el adulterio no menos de 5 veces. Desde este punto de vista no es posible la mediación sacramental. En el plano pastoral, en cambio, debemos acercarnos a los hombres y las mujeres que están en situaciones de sufrimiento. ¿Puede sobrevivir una iglesia en la que el 20% de sacerdotes no creen en la existencia de Dios? Probablemente no. Y esta es la situación de la iglesia anglicana. Según una encuesta, 1.500 clérigos de la Iglesia de Inglaterra, de la de Gales y de la de Escocia, el 2% de clérigos anglicanos no creen en Dios, un 16% no lo tiene claro. El nivel va bajando. Hace unos años las dudas estaban en la resurrección, la historicidad de Jesús o los sacramentos.
ahora la misma existencia de Dios. El Sínodo General Anglicano rechazó recientemente juzgar sobre herejías o establecer medidas sobre desviaciones ceremoniales, doctrinales o rituales. No es extraño, visto dónde está el problema. No es raro, por tanto, que la no religión, ya sea la religión de Escocia o que la práctica religiosa en Inglaterra, se haya desplomado. Nadie da lo que no tiene. Otros datos son los siguientes. Solo el 16% está a favor de prohibir el aborto, mientras que el 37% apuesta por mantenerle libre hasta la semana 24 o incluso más. Por lo tanto, el 84% de los clérigos anglicanos es abortista. El 39% de ellos está a favor del matrimonio homosexual. El 22% quiere que la ley permita el suicidio asistido y, por lo tanto, la eutanasia. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la reunión que ha tenido el Papa Francisco con los principales líderes de los movimientos populares ocurrida en el Vaticano. Su Santidad el Papa Francisco ha recibido esta semana en el Vaticano, en un lugar destinado a las audiencias especiales, el aula vieja del Sínodo, a los representantes de los excluidos de la tierra, representantes de movimientos que vienen de muchos países del mundo y que son personas que están luchando, lógicamente, desde perspectivas sociales y políticas diferentes, para dar dignidad, para recuperar, por ejemplo, la tierra, para tener vivienda, para mantener el puesto de trabajo. El gesto del Papa Francisco con esta gente forma parte de lo que el Papa lleva queriendo hacer desde el inicio de su pontificado: abrir la Iglesia a todos. Abrir la Iglesia especialmente a los últimos, a los pobres, a los necesitados. Lo lleva en el nombre que eligió, el nombre del Santo de Asís. El Papa ha dicho durante esta recepción, ha dicho que por pedir tierra, por pedir vivienda, por pedir trabajo, le llaman comunista. Pero que en realidad los pobres están en el corazón del Evangelio. El Papa tiene razón. Los pobres están en el corazón del Evangelio. Y nuestro Señor dijo claramente que lo que se haga al más pequeño de los hombres, es decir, lo que se haga al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está desnudo, al que está solo y sufriendo, a él mismo se le hace. Los pobres están en el corazón del Evangelio y el Santo Padre, al hacer este gesto, está queriendo decirnos a todos que tenemos que tener una mayor sensibilidad, no solamente hacia la pobreza, entendida como una cuestión genérica, sino hacia las personas concretas, hacia los que sufren las consecuencias de esta pobreza. Creo que tenemos que apoyar al Santo Padre en esta tarea. Me parece algo que dignifica su pontificado y que además lo caracteriza. Otra cosa distinta es el análisis socioeconómico que él hace. El cardenal George, el cardenal de Chicago, decía esta semana que es un análisis hecho desde Sudamérica. Yo no soy un experto en cuestiones socioeconómicas y por lo tanto no voy a valorar si las críticas del Papa al libre mercado, por ejemplo, hechas en la Evangelii Gaudium, son acertadas o son acertadas en parte. Desde luego en eso, como no sé, no voy a entrar. Otros no solamente saben más que yo, sino que también estoy seguro de que el Papa, cuando lo hace, tiene sus asesores. No hay que olvidar que en la reciente crisis económica, que aún no hemos terminado de superar, se puso de manifiesto la ambición y la codicia de unos pocos, no solamente los que después han resultado corruptos, sino de aquellos que forman parte de ese sistema de ambición y de codicia que al final hemos terminado todos por pagar las consecuencias, y que se dijo desde voces que no eran solo desde Sudamérica. Se dijo claramente que los mercados financieros tenían que estar mucho más controlados, mucho más regularizados, para evitar que esas situaciones se volvieran a producir. Se ha producido en este encuentro, sin embargo, algo que personalmente no me ha gustado. Me refiero a la presencia en él del presidente de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales es un señor que tiene
al menos un avión privado de lujo y que posiblemente son dos los que tiene, y que lo compró nuevo hace relativamente poco porque el anterior ya no le gustaba lo suficiente. Evo Morales ha ido a la reunión de los excluidos de la tierra volando en ese avión de lujo desde Bolivia. Ha ido como representante del pueblo aymara, supuestamente oprimido. Si está oprimido el pueblo aymara, desde luego será por él, porque lleva años gobernando Bolivia con mano de hierro y lleva años acosando a la Iglesia Católica. No sé qué les habrá parecido a los obispos católicos de Bolivia la presencia de Evo en ese encuentro, la relación amistosa. Claro que el Papa tiene que tener un gesto de amistad con todos, no cabe duda, es también cortesía y es diplomacia. Rezo para que al menos esa reunión sirva para aliviar el acoso que la Iglesia sufre en Bolivia y no sirva únicamente para hacerse una foto publicitaria de Evo con el Papa que encima le ayude a ganar elecciones. Apoyo total al Santo Padre en la lucha contra la pobreza en el mundo. Apoyo total en la lucha para insertar en la sociedad a los excluidos. Apoyo total para que todos los hombres tengan un trabajo, una casa, una tierra, si es a eso a lo que se dedican. Apoyo total al Papa cuando el Papa está, como está haciendo ahora, haciendo lo que Cristo quiso, abrir las puertas de la Iglesia a todos los hombres, empezando por los más necesitados. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.